Entonces, una vez definido qué es una regla de diferencia, vamos a ilustrar varias reglas de diferencia que tenemos en la lógica proposicional y las que las vamos a usar seguramente todas en algún momento. ¿Para qué vamos a usar las reglas de diferencia? Antes de contárselas, las vamos a usar para demostrar equivalencias, para demostrar que una fórmula es equivalente a otra. A estas fórmulas de equivalencia las llamamos como ecuaciones, como demostraciones ecuacionales. ¿Por qué? Porque estoy demostrando equivalencias. Entonces, fíjense que no voy a demostrar implicaciones, no voy a demostrar disyunciones, voy a demostrar equivalencias entre fórmulas. Es muy importante, iniciamos demostrando equivalencias y solo equivalencias. ¿Cómo voy a demostrar la equivalencia de una fórmula con otra? ¿Cómo, cuando me dicen esta fórmula es equivalente a esta otra? ¿Cómo lo voy a demostrar? Entonces, voy a partir de la fórmula que me dijeron, tal cual. Por eso aquí hay una igual, no una equivalencia. No, escribo la fórmula que me dijeron tal cual. Empiezo a aplicar reglas de inferencia y al aplicar una regla de inferencia me produce otra fórmula que es equivalente. Al aplicar la regla de inferencia me produce otra fórmula que es equivalente y así sucesivamente voy construyendo fórmulas que son equivalentes hasta que llego a una fórmula que sintácticamente es idéntica a f. Entonces he demostrado que la fórmula de la izquierda, que era E, es equivalente a la fórmula de la derecha, que es F, que son sintácticamente se escriben diferente, pero a punta de equivalencias logré, de aplicar equivalencias con reglas de inferencia, logré llegar de una a la otra. Entonces, cada una de estas R1, R2, RI son reglas de inferencia válidas que yo tengo que especificar. Para leer una prueba no la vamos a escribir así, porque las pruebas escritas así serían muy difíciles de leer. Entonces las pruebas las vamos a escribir es verticalmente. Entonces empezamos de la expresión del lado izquierdo y decimos, es equivalente a la expresión 1 aplicando la regla 1. Esa es la razón. Luego esa es equivalente a la expresión 2 aplicando la regla 2. Así sucesivamente seguimos hasta que lleguemos a una expresión K aplicando la regla K. Y entonces, si esta E sub 0 era la E original y esta E sub K es la F original, entonces yo puedo concluir por esta cadena de equivalencias que la primera es equivalente a la última. O sea, la primera fórmula es equivalente a la última. Entonces, así vamos a demostrar equivalencias. Y eso es lo primero que vamos a hacer, demostrar equivalencias. Cada una de estas RI es la que justifica cómo paso de la expresión anterior a la expresión actual. ¿Qué regla utilicé para pasar de la expresión anterior, que es la de 1, a la expresión actual? Esa es la regla R2. Y así sucesivamente. La regla es la explicación, la justificación de cómo pasé de una fórmula a otra. Es esencial en cualquier demostración. Una demostración que no tenga justificaciones no sirve, porque no sabemos cómo pasaron de un lado al otro. ¿Cierto? Ahora, las reglas típicamente son una. Aquí uno dice, utilice la regla tal, y luego utilice la regla tal. A veces uno, uno tiene la experiencia para decir, voy a utilizar estas dos reglas al tiempo, o estas tres reglas al tiempo. Entonces, cuando eso no genera confusión, entonces uno a veces pone aquí varias reglas, pero si eso llega a generar confusión y uno no ve bien cómo se aplicaron, es mejor decir en qué orden se aplicaron y no que aplique estas tres reglas al tiempo, porque eso a veces crea confusión. Entonces, solo cuando uno sea más o menos experto, puede simplificar sus fórmulas para no hacerlas tan largas, sus demostraciones para no hacerlas tan largas, uniendo varias reglas en una sola. Pero en general no es una buena práctica hasta que uno tiene experiencia. Mientras uno adquiere experiencia, es mejor decir qué reglas se fue usando, una por una. En todo caso, en el curso vamos a ver casos en que, para no hacer largas las pruebas, vamos a decir aquí utilizamos esta y esta al tiempo, y se va, mientras no haya lugar a confusión, eso se puede hacer. Entonces, vamos a usar reglas de inferencias para demostrar equivalencias. ¿Qué reglas de inferencia vamos a usar? Unas reglas de inferencia que me permiten inferir equivalencias. Esas se llaman reglas ecuacionales. Después vamos a ver unas reglas de inferencia que no me permiten inferir equivalencias, que me permiten inferir implicaciones. Entonces, a esas reglas las llamar implicacionales o no ecuacionales. Esas reglas no nos permitirán deducir equivalencias.
Por ahora vamos a ver las que nos permiten deducir equivalencias y las que podemos usar para deducir equivalencias. Entonces, la primera es esta regla, que se llama la regla de reflexividad de la equivalencia. Y es, si yo tengo en lo que voy a demostrar, en alguna parte de mi fórmula, P equivalente a P, entonces cambie eso por true. No hay problema, cambie eso por true y ya cambie eso por true. Esa es la primera regla. Las reglas son reglas como de reescribir cosas por cosas. La segunda regla es la simetría de la equivalencia. Si usted en alguna parte tiene que P es equivalente a Q y necesita ponerla al revés, Q equivalente a P, póngalo, que eso es lo mismo. P equivalente a Q es lo mismo que Q equivalente a P. Entonces, póngalo, no hay ningún problema. Entonces, de hecho, esta es la regla que uno usa para concluir que E es equivalente a F después de haber hecho esto. Uno parte de E0, aplica una regla y le sale 1, aplica una regla, aplica una regla y le sale esto que es igual a E. Entonces, partió de F y llegó a E. Luego, según lo que acabamos de decir, si partió de F y llegó a E, lo que usted demostró es F equivalente a E, no E equivalente a F. Así es que lo de la izquierda es equivalente a lo de la derecha. Entonces, si usted partió de F y llegó a E, lo que demostró fue que F es equivalente a E. Pero esta regla, una vez tiene F equivalente a E, utiliza simetría y dice, eso es lo mismo que decir E equivalente a F. Luego, quiere decir que para demostrar que E es equivalente a F, usted puede partir de E y llegar a F, o puede partir de F y llegar a E, y ha demostrado lo mismo, porque esencialmente E equivalente a F y F equivalente a E son lo mismo. Y la tercera regla que vamos a usar de ecuacional, que vamos a tener ya lista, es la regla de transitividad de la equivalencia, que dice que usted tiene que P es equivalente a Q y también tiene que Q es equivalente a R, entonces usted puede reemplazar eso por, puede deducir que P es equivalente a R también. Y esa es la que usamos para decir que como E0 es equivalente a E1 y E1 es equivalente a E2 y E2 es equivalente a EK y EK es F, entonces vamos a decir que por esa cadena de transitividades, la de la izquierda es equivalente a la de la derecha. ¿Mm? Sí, señor. Esa comita la podemos interpretar como I. Sí, la comita es porque ustedes van a ver, sí, es como una I. O sea, en las reglas de inferencia, la coma es como una I. Sí. La pueden Ok. interpretar como una I, pero lo que dice aquí es, si usted por un lado tiene que P es equivalente a Q y por otro lado tiene que Q es equivalente a R, entonces puede concluir que P es equivalente a R. Pero no es obligatorio que tenga P equivalente a Q conjunción Q equivalente a R. Usted pudo haber deducido esto por un lado, pudo haber deducido esto por otro lado, y ahora dice, como ya deduje esto y ya deduje esto, entonces puedo deducir esto, sin necesidad de pasar por deducir la conjunción, digamos. O sea, Vale, listo. ¿no? Bien. Segunda regla, esta no es una regla de inferencia realmente, sino es una regla que nos va a permitir sustituir pedazos por pedazos. Esta regla dice lo siguiente. Si usted tiene que E es una expresión, entonces la expresión en la que reemplaza un valor que haya ahí por otro valor, o sea, una variable por otra variable, por otra expresión, esa expresión es, digamos, tiene el mismo valor de verdad de la original. Entonces, por ejemplo, esto dice, si usted tiene una expresión que dice X o no X y true, entonces cuando le hablen de, en esa expresión, reemplace la X por Q implica no S, lo que le están diciendo es que coja la X y reemplácela por Q implica no S, y esta X la reemplaza por Q implica no S, y entonces la fórmula que le queda es Q implica no S o no Q implica no S y true. O sea, esta no es una regla ecuacional, sino lo que dice es una regla de sustitución, y usted puede sustituir en cualquier expresión una variable proposicional por una expresión, y eso lo puede hacer cuando quiera. Ahora, ¿para qué usamos las sustituciones? Entonces aquí viene la regla de Leibniz. La regla de Leibniz se llama de Leibniz, ese es el nombre porque Leibniz fue el que la escribió, pero un matemático, pero esta regla lo que dice es que usted puede reemplazar equivalentes por equivalentes donde quiera.
como cuando uno dice en las matemáticas que puede reemplazar iguales por iguales. Entonces esta regla dice, si usted ya tiene por algún lado probado o deducido que E1 es equivalente a E2, que la expresión 1 es equivalente a la expresión E2, entonces en cualquier expresión donde usted vea E1, lo puede reemplazar por E2 y eso es equivalente. Eso es lo que dice esta regla. Dicho con un ejemplo, si usted tiene una expresión que dice esta, no P y Q o P o Q, ¿cierto? Pero por otro lado, usted sabe que no P y Q, que es la expresión 1, es equivalente a no P o no Q, es la expresión 2. Eso es lo que dice el axioma de De Morgan de la conjunción, que no P y Q es equivalente a no P o no Q. Entonces usted dice, entonces en esta expresión, donde está no P y Q, yo lo puedo reemplazar por lo del lado derecho. O sea, donde está no P y Q o P o Q, eso es equivalente a reemplazar lo rojito por lo rojito, como esto es equivalente a esto. Entonces, esta fórmula, yo puedo reemplazar ese pedacito por este pedacito equivalente y las dos fórmulas quedan equivalentes. O sea, puedo reemplazar equivalentes por equivalentes o iguales por iguales. Entonces, como hay algo que me dice que esto es equivalente a esto, entonces en cualquier fórmula donde aparezca esto, yo lo puedo reemplazar por esto y el resto de la fórmula queda idéntica y quedan equivalentes a la fórmula con eso reemplazado. Esa se llama la regla de Leibniz, muy usada también. Y esas son como las reglas de inferencia que vamos a usar para deducir equivalencias.